La enorme estación espacial flotaba en el vacío como una flor de cristal. Sus innumerables luces centelleaban contra la oscuridad del espacio que rodeaba a Kepler 442b. Dentro de las grandes cámaras del Consejo Galáctico, representantes de 47 especies diferentes se habían reunido para lo que consideraban una reunión rutinaria. El aire vibraba con los suaves sonidos de los traductores que trabajaban para convertir docenas de idiomas alienígenas en algo que cada especie pudiera entender. El embajador ZTHK del Imperio Braxiano se encontraba en el centro de la cámara circular. Sus manos escamosas gesticulaban mientras se dirigía a la multitud reunida. Su especie había formado parte del Consejo durante más de 3000 años. Y hoy llevaba en su agenda lo que parecía una tarea más. Presentaba la solicitud de la humanidad para unirse a la comunidad galáctica, un proceso que había supervisado innumerables veces con otras especies primitivas. Los humanos habían sido observados desde la distancia durante décadas. Su pequeño mundo azul, catalogado y estudiado como tantos otros. Los equipos de observación del Consejo habían notado su reciente aparición en el espacio, sus torpes primeros pasos más allá de su sistema natal y su aparente entusiasmo por contactar con otras formas de vida inteligente. Era un patrón familiar que la galaxia había visto cientos de veces antes. El capitán Jake Morrison permanecía sentado en silencio en una sencilla silla cerca de la zona de conferencias, intentando disimular su asombro ante la increíble diversidad de formas de vida que lo rodeaban. Algunos miembros del Consejo parecían casi humanos, mientras que otros desafiaban cualquier comparación terrenal. Había seres hechos de lo que parecía ser cristal viviente, criaturas que parecían pura energía contenida en trajes mecánicos, y otros cuyas formas cambiaban y se transformaban mientras él observaba. A su lado estaban Susan Clark, la diplomática más experimentada de la Tierra, y el Dr. Paul Rodríguez, un científico que había dedicado toda su carrera a estudiar la posibilidad de contacto extraterrestre. Los tres humanos representaban a toda la Tierra en ese momento, y Morrison sentía el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros. Su nave, la UES Defender, esperaba fuera de la estación con una pequeña tripulación, una de las 12 naves que componían toda la flota espacial de la Tierra. Era una modesta colección de naves comparada con lo que veía allí, pero representaba el mejor esfuerzo de la humanidad por alcanzar las estrellas. El portavoz del Consejo, Kimal 9, se levantó de su asiento, su forma cristalina captaba y reflejaba las luces de la cámara en hermosos patrones. Cuando habló, su voz llegó a través del sistema de traducción con un tono tranquilo y mesurado que, de alguna manera, transmitía autoridad y sabiduría ancestral. El portavoz había supervisado miles de evaluaciones de membresía, y esta no parecía diferente a la de cualquier otra especie joven que buscara la protección y la guía de la comunidad galáctica. El proceso de evaluación comenzó con las preguntas estándar que enfrentaba toda especie solicitante. Kimal 9 preguntó sobre los niveles tecnológicos de la Tierra, su comprensión de los viajes más rápidos que la luz, su capacidad de producción de energía y sus métodos de gestión planetaria. El capitán Morrison respondió a cada pregunta con sinceridad, explicando que la humanidad había desarrollado recientemente energía de fusión básica, había logrado una comunicación limitada más rápida que la luz y operaba una pequeña flota de naves de exploración. Cuando se le preguntó sobre capacidades militares, Morrison eligió sus palabras con cuidado. Mencionó que la Tierra mantenía una modesta fuerza de defensa de 12 naves diseñadas principalmente para tareas de exploración y patrullaje. Las naves estaban equipadas con armas defensivas básicas y escudos, nada que pudiera amenazar a las potencias galácticas establecidas. Enfatizó que los objetivos de la humanidad eran la exploración pacífica y el avance científico, no la conquista ni la expansión. Los miembros del Consejo escucharon con la misma atención paciente que prestaban a todos los nuevos solicitantes. Pero Morrison podía percibir sus suposiciones subyacentes. Para ellos, la humanidad parecía ser otra especie joven que daba sus primeros pasos en un universo más amplio, buscando la seguridad y la guía que brindaba la pertenencia al Consejo. Era una historia que habían escuchado muchas veces. Varios representantes hicieron preguntas de seguimiento sobre la sociedad y la cultura humanas. El Dr. Rodríguez explicó los logros científicos de la Tierra y su afán por aprender de civilizaciones más avanzadas. El embajador Clark habló sobre las tradiciones diplomáticas humanas y su compromiso con la coexistencia pacífica. Cada respuesta reforzó la imagen de la humanidad como una especie lista para ocupar su lugar entre los miembros más jóvenes de la comunidad galáctica. Sin embargo, no todos en la Cámara parecían del todo cómodos con los procedimientos. El consejero Bex Prime, del Soriano y Geman, se removió inquieto en su asiento, sus rasgos reptilianos mostraban signos de inquietud. Los oranos habían estado estudiando la historia humana con más detenimiento que la mayoría de las demás especies, y lo que habían encontrado los inquietaba. La guerra humana no se parecía a nada que hubieran visto en otras especies, marcada por una intensidad y una creatividad que parecían inusuales.
o una civilización tecnológicamente joven? Bex Prime planteó sus preocupaciones durante el turno de preguntas, formulando preguntas directas sobre la resolución de conflictos humanos y la historia militar. Morrison respondió a estas preguntas con la mayor diplomacia posible, reconociendo que la humanidad había experimentado periodos de conflicto, pero enfatizando su compromiso de superar tales comportamientos al unirse a la comunidad galáctica. Habló del aprendizaje de la humanidad de los errores pasados y su deseo de contribuir positivamente a la civilización galáctica. La fase de evaluación preliminar concluyó con los procedimientos estándar del Consejo. Los especialistas técnicos revisaron los datos sobre la tecnología humana y los encontraron consistentes con una especie que recientemente había alcanzado la capacidad interestelar. Los analistas militares observaron el pequeño tamaño de la flota terrestre y la clasificaron como adecuada para la defensa básica del sistema, pero incapaz de proyectar una fuerza significativa más allá del espacio humano. Durante un breve receso, los miembros del Consejo discutieron la solicitud en pequeños grupos. El consenso fue claro. La humanidad representaba otra típica especie joven que buscaba los beneficios de ser miembro del Consejo. Su tecnología era primitiva, pero mostraba potencial de desarrollo bajo la guía adecuada. Sus capacidades militares eran mínimas y no representaban ninguna amenaza para las potencias establecidas. Su enfoque diplomático sugería que cooperarían y agradecerían la oportunidad de aprender de civilizaciones más avanzadas. El proceso de clasificación formal avanzó sin contratiempos. La Tierra fue designada preliminarmente como de nivel 7, amenaza mínima, altos requisitos de protección, una categoría reservada para especies que necesitaban apoyo y orientación significativos a medida que se integraban en la sociedad galáctica. Esta clasificación determinaría todo, desde las relaciones comerciales hasta los acuerdos de defensa y el nivel de intercambio de tecnología que se les permitiría. A medida que la sesión continuaba, el capitán Morrison mantuvo la compostura mientras anotaba mentalmente cada detalle de los procedimientos del Consejo y las reacciones de las distintas especies. El doctor Rodríguez observó en silencio las tecnologías avanzadas expuestas por toda la Cámara, archivando información sobre sistemas de energía, métodos de comunicación y medidas de seguridad. El embajador Clark conversó amenamente con los representantes cercanos, recopilando información sobre la política galáctica y las relaciones entre las diferentes especies. La confianza del Consejo en su evaluación era absoluta. Habían evaluado cientos de especies a lo largo de milenios, y sus métodos habían demostrado ser fiables una y otra vez. Las civilizaciones jóvenes seguían patrones de desarrollo predecibles, y la humanidad parecía encajar a la perfección en esas normas establecidas. Los miembros del Consejo vieron exactamente lo que esperaban ver. Otra especie primitiva agradecida por la oportunidad de unirse a su exclusivo club. Al finalizar la sesión formal, Timal 9 anunció que la solicitud de la humanidad pasaría a la siguiente fase de evaluación. Se invitó a los humanos a permanecer en la estación como invitados mientras el Consejo finalizaba sus deliberaciones. Morrison aceptó amablemente, sabiendo que este era exactamente el resultado que la Tierra esperaba. Ninguno de los miembros del Consejo sospechaba que acababan de cometer el mayor fracaso de inteligencia en la historia galáctica. Habían pasado 3 meses desde que la Tierra recibió la aceptación provisional en el Consejo Galáctico. Y la emoción inicial del primer contacto se había convertido en una rutina de reuniones diplomáticas e intercambios culturales. El capitán Morrison se había acostumbrado al ritmo diario de la vida a bordo de la enorme estación, aunque nunca dejaba de maravillarse ante la increíble diversidad de vida alienígena que lo rodeaba. Los humanos habían sido asignados a un cómodo alojamiento en la sección diplomática, donde continuaron su papel de recién llegados entusiastas que aprendían sobre la civilización galáctica. La mañana comenzó como cualquier otra, con el embajador Clark revisando los protocolos diplomáticos mientras el doctor Rodríguez estudiaba los manuales técnicos proporcionados por varias especies del Consejo. Morrison estaba terminando su informe diario a la Tierra cuando llegó un mensaje urgente a través de los canales oficiales del Consejo. Todos los representantes humanos debían asistir a una sesión de emergencia en menos de 1 hora, y el tono del mensaje sugería que no se trataba de un asunto rutinario. La gran cámara bullía de tensión cuando llegaron los humanos. Muchos de los miembros regulares del Consejo estaban presentes, pero Morrison notó de inmediato la gran presencia de representantes de la hegemonía de los Okra. Los Crowley eran una de las especies más militaristas de la galaxia, conocidos por sus agresivas políticas de expansión y su papel como brazo ejecutor no oficial del Consejo. Sus enormes figuras dominaban una sección de la cámara, sus oscuras armaduras brillaban bajo las luces artificiales. El comandante de guerra Trocmel dio un paso al frente al comenzar la sesión, y su presencia exigió la atención inmediata de todos en la sala. El líder Crowley medía casi 2,4 metros de altura, su musculosa figura estaba cubierta por una armadura de batalla ceremonial que mostraba las cicatrices de innumerables conflictos. Al hablar,
Su voz transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido sin reservas. El comandante de guerra comenzó describiendo lo que llamó irregularidades en las actividades espaciales humanas. Los sensores de largo alcance de Clay habían detectado señales de energía inusuales en el sistema Saúl, lo que sugería que la humanidad podría estar ocultando recursos militares al Consejo. Esta violación de los protocolos de transparencia, afirmó, demostraba que no se podía confiar a la Tierra los privilegios de la membresía del Consejo. Morrison sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba ligeramente, pero mantuvo la calma. Mientras Trocmaul continuaba con sus acusaciones, el comandante de Clay presentó datos de sensores que mostraban lecturas de energía inconsistentes con las 12 naves que la humanidad había declarado como su flota completa. Sugirió que la Tierra estaba ocultando naves militares adicionales, posiblemente incluso armas de destrucción masiva, en violación de la ley galáctica. El ultimátum llegó rápidamente y sin margen de negociación. La Tierra tenía 7 días estándar para desmantelar por completo lo que Trocmile llamaba sus armas primitivas y someterse a la supervisión de Clay sobre todas las actividades espaciales humanas. Se establecerían bases militares de Clay en todo el sistema Saúl para garantizar el cumplimiento, y todas las naves humanas operarían bajo la supervisión de Clay. Cualquier resistencia a estos términos resultaría en lo que el comandante de guerra denominó diplomáticamente una acción correctiva. El general Marcus Stone, quien había llegado a la estación apenas 2 semanas antes como enlace militar de la Tierra, solicitó permiso para hablar. Stone era un veterano de numerosos conflictos terrestres, y su rostro curtido mostraba la experiencia de décadas de servicio militar. Cuando se levantó para dirigirse al Consejo, su actitud tranquila contrastaba marcadamente con la postura agresiva de la delegación de Clay. Stone pidió aclaraciones sobre varios puntos de la ley galáctica, específicamente sobre los derechos de las especies miembros provisionales a mantener capacidades defensivas. Sus preguntas eran técnicamente precisas y legalmente precisas, lo que sugería una comprensión más profunda de los protocolos del Consejo que la que poseían la mayoría de las especies jóvenes. Varios miembros del Consejo intercambiaron miradas, impresionados por la comprensión del oficial militar humano de complejos conceptos legales. Trocmile se impacientó visiblemente con lo que consideraba tácticas dilatorias. Interrumpió las preguntas de Stone con una dura declaración de que los tecnicismos legales no salvarían a la humanidad de las consecuencias de su engaño. El Imperio Crowley tenía el derecho y el deber de garantizar la seguridad galáctica, y no se dejaría disuadir por intentos primitivos de maniobras legales. El embajador Clark solicitó un breve receso para que la delegación humana pudiera consultar con su gobierno en la Tierra. Esta era una cortesía diplomática habitual y el Consejo accedió a un descanso de 30 minutos. Durante este tiempo, el Dr. Rodríguez se dirigió silenciosamente al centro de comunicaciones, llevando lo que parecían ser datos científicos rutinarios para su transmisión a las instalaciones de investigación de la Tierra. El paquete de datos que Rodríguez subió contenía mucho más que información científica. Oculto entre las complejas ecuaciones matemáticas y las notas de investigación, se encontraba un informe de inteligencia comprimido que detallaba todo lo que los humanos habían aprendido sobre las capacidades del Consejo, las relaciones políticas y los recursos militares. La transmisión utilizó protocolos de comunicación cuántica que el Consejo aún desconocía que la humanidad poseía, lo que permitía un contacto instantáneo a través de la vasta distancia que separaba a la Tierra. Al reanudarse la sesión, el capitán Morrison se puso de pie para dirigirse a la asamblea. Su voz tenía la fuerza de quien hablaba en nombre de toda una especie, pero su tono se mantuvo respetuoso y mesurado. Explicó que la flota terrestre representaba su única defensa contra posibles amenazas, y que desmantelar estas naves dejaría a la humanidad completamente vulnerable a cualquier fuerza hostil que pudiera surgir. Los miembros del Consejo encontraron esta súplica más divertida que convincente. Varias especies ofrecieron lo que consideraron consejos útiles sobre cómo aceptar el lugar que le corresponde a la humanidad en la jerarquía galáctica. El representante altariano sugirió que los humanos encontrarían la vida mucho más fácil una vez que aprendieran a confiar en la protección de civilizaciones más avanzadas. El delegado centorano mencionó cuánto se había beneficiado su propia especie al abandonar sus nociones primitivas de independencia militar. El consejero Bex Prime se levantó de su asiento, sus rasgos reptilianos mostraban claras señales de agitación. El representante sariano había estado estudiando la historia humana con más intensidad que nadie en la Cámara, y lo que había descubierto le preocupó profundamente. Habló sobre patrones inquietantes en la resolución de conflictos humanos, señalando que los humanos abordaban la guerra con una intensidad y creatividad inusuales para una especie tecnológicamente tan joven. La mayoría del Consejo desestimó las preocupaciones de Bex Prime como paranoia innecesaria. Tim 9 señaló que muchas especies jóvenes exhibían comportamiento territorial antes de aprender a integrarse pacíficamente en la sociedad galáctica.
El orador cristalino sugirió que la humanidad se adaptaría rápidamente a enfoques más civilizados una vez que experimentara los beneficios de ser miembro del Consejo. La paciencia de Trochmau había llegado claramente a su límite. Declaró que el Imperio Crowley no perdería más tiempo en discusiones inútiles con una especie que parecía decidida a resistirse al orden natural. Su enorme flota ya se estaba posicionando en el límite del sistema Saúl, lista para imponer la voluntad del Consejo si la humanidad continuaba mostrándose desafiante. El capitán Morrison escuchó estas amenazas con aparente calma, aunque quienes lo conocían bien podrían haber notado la ligera tensión en sus ojos. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron cuidadosamente elegidas y deliberadamente medidas. Reconoció la seriedad del ultimátum de Clay y aseguró al Consejo que la Tierra le daría al asunto la debida consideración que merecía. Morrison solicitó en voz alta los 7 días completos bajo el ultimátum para consultar con los líderes de la Tierra y preparar la respuesta de la humanidad. Señaló que una decisión tan importante requería una consulta adecuada con todas las autoridades pertinentes y que las decisiones precipitadas a menudo conducían a resultados lamentables. Su tranquilo profesionalismo contrastaba marcadamente con la postura agresiva de la delegación de Clay. El comandante de guerra aceptó el periodo completo de 7 días, aunque su tono sugería que lo consideraba una mera formalidad. Antes de reclamar su premio, advirtió que cualquier intento de utilizar este tiempo para preparativos militares sería detectado por los sensores Crowley y resultaría en una acción inmediata. El ultimátum era claro: rendirse o afrontar las consecuencias. Al concluir la sesión de emergencia, Morrison hizo una declaración final que luego sería recordada como profética. Miró directamente a Trochmau y dijo con tranquila confianza que una preparación adecuada previene un mal desempeño, y que la Tierra, sin duda, aprovecharía cada momento de los 7 días para asegurarse de estar listos para dar su respuesta. Los miembros del Consejo comenzaron a dispersarse, la mayoría convencidos de haber presenciado el comienzo de la inevitable sumisión de la humanidad a la autoridad galáctica. Ninguno sospechaba que la Tierra ya estaba preparando una respuesta que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en la galaxia. El 5.º día del ultimátum amaneció con una actividad inusual en todo el sistema Saúl. Sensores de largo alcance situados en el límite del espacio humano detectaron movimiento que parecía confirmar lo que Crowley había anticipado desde el principio. 12 naves humanas se movían entre las diversas colonias y puestos de avanzada de la Tierra. Sus actividades parecían coincidir con los procedimientos de evacuación estándar que las especies derrotadas solían seguir al prepararse para la rendición. El comandante de guerra Trochmal permanecía en el puente de su nave insignia, el Devastador, observando las pantallas de los sensores con creciente satisfacción. Su flota de 200 naves de guerra flotaba en el espacio justo después de la helopausa, preparada para entrar en el sistema Saúl en el momento en que la humanidad se rindiera formalmente. Las enormes naves Crowley representaban la cumbre de la ingeniería militar, cada una capaz de destruir ciudades enteras con un solo bombardeo. El comandante de guerra había supervisado docenas de operaciones similares a lo largo de su carrera, y el patrón siempre era el mismo. Las especies jóvenes inicialmente se resistían a lo inevitable, pronunciando valientes discursos sobre independencia y soberanía, pero la realidad finalmente las obligaba a aceptar su lugar en el orden galáctico. Los humanos parecían seguir este guión familiar a la perfección. Los exploradores Crowley informaron que las 12 naves humanas estaban realizando operaciones de evacuación, trasladando personal y equipo desde diversas instalaciones del sistema Saúl. Las naves parecían estar consolidando sus fuerzas alrededor de la Tierra, lo que sugería que la humanidad se preparaba para una última resistencia en su mundo natal antes de aceptar la derrota. Era una estrategia predecible que Trochmile había visto innumerables veces. Mientras tanto, a bordo de la estación del Consejo, el embajador Clark parecía notablemente tranquilo para alguien cuya especie se enfrentaba a una subyugación inminente. Continuó asistiendo a funciones diplomáticas e intercambios culturales, entablando agradables conversaciones con representantes de diversas especies del Consejo. Su comportamiento sugería una notable compostura bajo presión o una preocupante falta de comprensión de la gravedad de la situación de su especie. Durante una de esas reuniones, Clark se encontró conversando con el representante comercial altariano, discutiendo los beneficios económicos que la membresía del Consejo podría aportar a las especies en desarrollo. Hizo preguntas aparentemente inocentes sobre rutas comerciales, redes de distribución de recursos y la ubicación de los principales centros industriales en todo el espacio altariano. El representante estuvo encantado de compartir esta información, impulsado por lo que él percibía como el afán humano por aprender sobre el comercio galáctico. Conversaciones similares tuvieron lugar en todo el barrio diplomático mientras Clark recopilaba sistemáticamente información de docenas de especies. Preguntó sobre capacidades defensivas, disposición de flotas y ubicación estratégica de recursos con la curiosidad casual de quien intenta comprender a sus nuevos vecinos galácticos.
Los representantes alienígenas encontraron sus preguntas encantadoras y su interés halagador, sin sospechar jamás que les proporcionaban información detallada sobre las vulnerabilidades de su mundo natal. El Dr. Rodríguez pasó la mayor parte de su tiempo en los vastos archivos de la estación, aparentemente investigando la ley galáctica y los precedentes históricos de la integración de especies. Los sistemas de inteligencia artificial del Consejo monitoreaban sus actividades, pero las clasificaron como la investigación desesperada de una especie condenada, buscando lagunas legales para evitar su destino. Rodríguez parecía estar buscando algún tecnicismo legal milagroso que pudiera salvar a la humanidad del dominio de Crowley. En realidad, Rodríguez estaba realizando un análisis exhaustivo de las capacidades tecnológicas, doctrinas militares y debilidades estratégicas de cada civilización galáctica importante. Los sistemas de archivo contenían información detallada sobre miles de años de conflictos galácticos, desarrollos tecnológicos y relaciones políticas. Cada dato era cuidadosamente catalogado y transmitido a la Tierra a través de la red de comunicación cuántica cuya existencia el Consejo aún desconocía. La operación de recopilación de información era tan sutil y sistemática que ninguno de los miembros del Consejo la reconoció como trabajo de inteligencia. Para ellos, parecía que los humanos simplemente intentaban comprender su nuevo entorno, como cualquier otra especie primitiva al ser expuesta por primera vez a una civilización galáctica avanzada. La idea de que estos recién llegados pudieran estar realizando operaciones de espionaje profesional nunca se le ocurrió a nadie. En la Tierra, una escena muy diferente se desarrollaba en los centros de mando ocultos bajo la base lunar. La almirante Lisa Harper se encontraba ante enormes pantallas holográficas que mostraban el verdadero alcance de los preparativos militares de la humanidad. Las 12 naves que la galaxia conocía se movían efectivamente por el sistema Saúl, pero representaban solo la parte más visible de una fuerza mucho mayor. En las profundidades de Marte, sistemas automatizados estaban reactivando instalaciones de fabricación que habían permanecido inactivas durante décadas. El cinturón de asteroides bullía de actividad mientras los equipos de construcción daban los últimos toques a las naves que se habían construido en secreto durante los últimos años. Las lunas de Júpiter ocultaban astilleros que rivalizaban con todo lo que la galaxia había visto jamás. Sus líneas de producción operaban a máxima capacidad para completar los preparativos finales. El general Stone transmitió su informe final desde la estación del Consejo, confirmando que la fase de recopilación de inteligencia de la operación se había completado con éxito. La delegación humana había obtenido información detallada sobre cada una de las principales potencias galácticas, sus capacidades militares y sus vulnerabilidades estratégicas. Y lo que es más importante, habían confirmado que los servicios de inteligencia de la galaxia no estaban en absoluto preparados para el tipo de engaño que la humanidad había orquestado. El almirante Harper revisó los cronogramas de despliegue una última vez, asegurándose de que cada elemento del plan se desarrollara según lo previsto. El momento oportuno sería crucial. Si era demasiado pronto, la galaxia podría tener tiempo de organizar una respuesta coordinada. Si era demasiado tarde, la flota Crowley podría comenzar su ataque antes de que la Tierra estuviera lista para responder. El margen de oportunidad era limitado, pero Harper confiaba en que sus fuerzas estarían listas cuando llegara el momento. La red de comunicación cuántica vibraba con actividad constante mientras enviaban las órdenes finales a los comandantes de flota de todo el sistema Saúl. Cada unidad había pasado meses preparándose para este momento, entrenándose para operaciones que esperaban que nunca fueran necesarias, pero que las circunstancias ahora parecían exigir. Las tripulaciones comprendieron que estaban a punto de participar en un evento que cambiaría para siempre la relación de la humanidad con el resto de la galaxia. El capitán Morrison envió su último mensaje al Consejo, solicitando una asamblea completa para escuchar la respuesta formal de la Tierra al ultimátum de Crowley. Su tono era respetuoso y diplomático, sin dar ninguna pista de lo que estaba a punto de suceder. Sugirió que un anuncio tan importante merecía la atención de todos los miembros del Consejo, asegurando que la decisión de la humanidad fuera debidamente testificada y registrada para la historia galáctica. El Consejo accedió a la solicitud, esperando presenciar lo que asumieron sería la rendición formal de la humanidad y su integración al territorio de Klei. Timal 9 programó la sesión para el día siguiente, dando tiempo a todos los representantes para asistir a lo que se esperaba fuera una ceremonia rutinaria que marcaría la aceptación de otra especie de su lugar en la galaxia. Orden. El consejero Vex Prime sintió una creciente inquietud mientras se preparaba para la sesión. Sus estudios de la historia humana habían revelado patrones de comportamiento que lo preocupaban profundamente, y algo en la calma del humano durante esta crisis parecía incorrecto. El representante Soriano había intentado repetidamente advertir a sus colegas sobre los peligros potenciales, pero sus preocupaciones habían sido desestimadas como paranoia innecesaria. Al finalizar el sexto día del ultimátum, el escenario estaba listo para una confrontación que transformaría todo el panorama político galáctico.
Los miembros del Consejo se prepararon para presenciar lo que creían que sería una simple ceremonia de rendición. Mientras la flota Crowley se posicionaba para lo que debería haber sido una fácil ocupación del espacio humano, ninguno de ellos sospechaba que estaban a punto de descubrir el verdadero significado del antiguo dicho humano de que a menudo son los callados los que más sorprenden. La Gran Cámara del Consejo Galáctico nunca había albergado una reunión de representantes tan diversa. Las 47 especies miembros habían enviado a sus diplomáticos de mayor rango para presenciar lo que creían que sería la rendición formal de la humanidad a la autoridad de Crowley. Las paredes cristalinas reflejaban la luz de docenas de sistemas atmosféricos diferentes, creando un arco iris de colores que danzaba sobre la multitud reunida. El capitán Morrison se encontraba en el centro de la cámara circular, flanqueado por el embajador Clark y el doctor Rodríguez. Los tres humanos parecían tranquilos y serenos, sin mostrar la desesperación que los miembros del Consejo esperaban de una especie sometida. Morrison vestía su uniforme de gala. La sencilla tela azul contrastaba marcadamente con las elaboradas vestimentas ceremoniales que vestían muchos de los representantes alienígenas. El comandante de guerra Trochn se conectaba a la sesión remotamente desde su nave insignia. Su enorme figura dominaba la pantalla principal tras él, en el puente del Devastador. Docenas de oficiales de Clay monitoreaban sus sensores y sistemas de armas. 200 naves de guerra flotaban en el espacio en el límite del sistema Saúl. Su formación estaba diseñada para demostrar una fuerza abrumadora a cualquiera que observara el proceso. El comandante de guerra había posicionado su flota para que fuera visible a los sensores de largo alcance del Consejo, asegurando que cada representante pudiera ver el poderío militar que respaldaba sus demandas. Cada nave en la formación Crowley era capaz de destruir ciudades, y juntas representaban suficiente potencia de fuego para reducir la superficie de la Tierra a escoria fundida en cuestión de horas. Era una exhibición calculada para disipar cualquier duda sobre la inutilidad de la resistencia. El presidente del Consejo, Yol 9, declaró abierta la sesión. Su voz cristalina se oía con claridad a través de los sistemas de traducción. Se esperaba que la ceremonia fuera breve y formal, con la humanidad aceptando los términos de la supervisión de Crowley y la Tierra convirtiéndose oficialmente en un protectorado de la hegemonía. Varios miembros del Consejo ya habían preparado declaraciones de felicitación dando la bienvenida a la humanidad a su nuevo estatus dentro de la comunidad galáctica. El capitán Morrison se acercó a la plataforma con paso mesurado, con su porte militar evidente en cada movimiento. Al llegar al centro de la cámara, se detuvo un momento para observar a los representantes reunidos, estableciendo contacto visual con tantos como le fue posible. Su tranquila confianza parecía extrañamente fuera de lugar para alguien cuya especie estaba a punto de perder su independencia. El capitán comenzó su discurso con un reconocimiento formal de la autoridad del Consejo y una declaración de gratitud por la consideración dada a la solicitud de membresía de la humanidad. Habló sobre el aprecio de la Tierra por la oportunidad de aprender de civilizaciones más avanzadas y los valiosos conocimientos que los últimos 3 meses habían proporcionado sobre la sociedad y la política galácticas. Morrison luego pasó a abordar el tema específico que los había reunido. Reconoció que el Imperio Crowley había expresado su preocupación por la transparencia y la seguridad en el espacio humano y que estas preocupaciones merecían una respuesta reflexiva por parte de los líderes de la Tierra. Su tono se mantuvo respetuoso y diplomático, sin dar indicios de lo que estaba a punto de suceder. La cámara quedó en silencio mientras Morrison se preparaba para pronunciar lo que todos esperaban que fuera la rendición de la humanidad. Incluso el zumbido de fondo del sistema de soporte vital pareció acallarse cuando los representantes se inclinaron hacia adelante para escuchar las palabras formales de su misión. Los severos rasgos de Troc reflejaban satisfacción mientras se preparaba para reclamar su premio. La voz de Morrison resonó con claridad en la cámara al anunciar la decisión de la Tierra. Declaró que los habitantes de la Tierra habían revisado cuidadosamente los términos de la membresía del Consejo, en particular las enmiendas propuestas por el Imperio Clay con respecto a la supervisión de la seguridad y las restricciones militares. La delegación humana había consultado extensamente con su gobierno y había llegado a una conclusión unánime. La pausa que siguió pareció eterna. Los representantes contuvieron la respiración, esperando las inevitables palabras de rendición, que completaría la integración de la humanidad al orden galáctico existente. Algunas de las especies más comprensivas habían preparado declaraciones de apoyo a la transición de la humanidad al estatus de protectorado. Las siguientes palabras de Morrison rompieron el silencio expectante como un trueno. Anunció que la Tierra consideraba inaceptables los términos propuestos y retiraba su solicitud de membresía en el Consejo. Además, la humanidad declaraba que el sistema de almas era territorio soberano bajo protección humana y que todas las fuerzas militares extranjeras debían retirarse de inmediato. La cámara estalló en murmullos de asombro y exclamaciones de incredulidad. Los representantes se miraron confundidos, sin saber si habían escuchado correctamente.
Los sistemas de traducción verificaron la exactitud de la declaración de Morrison, confirmando que la humanidad acababa de rechazar la protección de la comunidad galáctica en favor de la independencia completa. La risa áspera de Trok-Mau resonó por el sistema de comunicación, ahogando las voces confusas de los miembros del Consejo. La diversión del comandante de guerra era genuina. Nunca se había encontrado con un desafío tan insensato por parte de una especie primitiva. Los sensores de su flota confirmaron que solo quedaban 12 naves humanas en el sistema Saúl, lo que hacía que la declaración de independencia de la humanidad pareciera el gesto desesperado de una civilización condenada. La voz del comandante Crowley resonó en la cámara al dirigirse directamente a Morrison. Preguntó burlonamente si los humanos realmente creían que sus 12 naves primitivas podrían enfrentarse al poderío combinado de 200 naves de guerra Crowley. La pregunta era retórica, diseñada para enfatizar la desesperanza de la posición de la humanidad y obligarlos a reconsiderar su insensata decisión. Morrison intercambió una leve sonrisa con el embajador Clark, una expresión tan sutil que la mayoría de los representantes alienígenas la pasaron por alto. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono divertido que parecía completamente inapropiado para alguien que se enfrentaba a una destrucción segura. Sugirió que había habido un malentendido significativo sobre las capacidades militares de la humanidad. El Dr. Rodríguez dio un paso al frente y activó un sistema de visualización holográfica que había preparado durante sus semanas en los archivos del Consejo. La pantalla mostraba un mapa táctico en tiempo real del sistema Saúl con datos de sensores provenientes de estaciones de monitoreo en todo el espacio humano. Al principio, la pantalla confirmó lo que todos esperaban ver, 12 naves humanas dispersas por el sistema en posiciones defensivas. Luego, Rodríguez comenzó a ajustar los parámetros de la pantalla, revelando las señales de los sensores que habían sido filtradas de la vista estándar. Las lecturas de energía que habían sido descartadas por la radiación de fondo se resolvieron en las distintivas señales de naves espaciales propulsadas. Las anomalías gravitacionales, atribuidas al movimiento de asteroides, se revelaron como naves masivas que emergían de su escondite. La pantalla holográfica se actualizó en tiempo real a medida que se hacía visible el verdadero alcance de las fuerzas militares de la humanidad. Cientos de naves emergieron de sus escondites por todo el sistema Saúl. Sus sistemas de sigilo se desactivaron para revelar formaciones que eclipsaban todo lo que la galaxia había visto jamás. Enormes dreadnoughts surgieron de detrás de las lunas de Júpiter. Grupos de portaaviones emergieron de las instalaciones orbitales de Marte. Y escuadrones de destructores se desenmascararon por todo el cinturón de asteroides. La cámara quedó en un silencio absoluto mientras la imposible visión se grababa en la mente de todos los representantes presentes. La pantalla no mostraba 12 naves humanas, sino más de 8.000 naves de diversas clases emergiendo de posiciones ocultas por todo el sistema solar. Cada nuevo contacto que aparecía en los sensores representaba un completo fracaso de la recopilación de inteligencia galáctica. La expresión de divertida confianza del comandante de guerra Trok-Mel se transformó en algo cercano al pánico cuando sus propios sensores confirmaron la imagen holográfica. Sus 200 naves, que momentos antes parecían una fuerza abrumadora, ahora se enfrentaban a una desventaja de 40-1 contra un enemigo cuyas verdaderas capacidades permanecían completamente desconocidas. La revelación transformó toda la dinámica de la comunidad galáctica en un instante. Mientras cada representante se daba cuenta de que la humanidad acababa de demostrar el engaño más sofisticado de la historia galáctica registrada, la revelación de la verdadera fuerza militar de la humanidad transformó la Cámara del Consejo en una escena de caos e incredulidad. Representantes de docenas de especies hablaban en susurros urgentes, mientras otros observaban en silencio atónito la pantalla holográfica que mostraba miles de naves humanas por todo el sistema de almas. Las cómodas suposiciones que habían guiado la política galáctica durante milenios se derrumbaron ante esta visión imposible. El comandante de guerra Trok-Maul permaneció inmóvil en su puente, observando cómo sus despliegues tácticos confirmaban lo que parecía una pesadilla. Sus sensores mostraban enormes dreadnoughts emergiendo de la sombra de Júpiter, cada uno más grande que su propia nave insignia y repleto de armas. En sistemas que sus computadoras no podían identificar. Grupos de portaaviones se alzaron desde posiciones ocultas alrededor de Marte, lanzando escuadrones de cazas que se movían con formaciones precisas que denotaban un entrenamiento y una preparación exhaustivos. El cinturón de asteroides cobró vida con la actividad de los escuadrones de destructores que se desenmascaraban por toda la región. Sus capacidades de sigilo superaban con creces cualquier cosa que el Crowley hubiera encontrado antes. Cada nuevo contacto que aparecía en los sensores representaba años de construcción secreta y desarrollo militar oculto que, de alguna manera, habían escapado a la atención de todos los servicios de inteligencia galácticos. La voz del almirante Harper llegó a la Cámara del Consejo a través del sistema de comunicación cuántica. Su tono tranquilo contrastaba marcadamente con el pánico que se extendía por la asamblea.
Se identificó como la comandante del Comando Espacial de la Tierra Unida y se dirigió directamente a la flota Crowley. Su mensaje fue simple y claro: cualquier acción hostil contra naves o territorios humanos se respondería con la fuerza defensiva adecuada. El ultimátum del almirante daba a la flota Crowley exactamente 30 minutos para retirarse más allá de la helopausa y abandonar el sistema de almas por completo. La fecha límite no era negociable, y Harper dejó claro que la humanidad haría cumplir este requisito con toda la fuerza necesaria. Sus palabras transmitían la autoridad de alguien con una superioridad militar abrumadora. La arrogancia de Truk se desmoronó al comprender la posición insalvable que ocupaba su flota. 200 naves de guerra que minutos antes parecían imparables ahora eran superadas en número por más de 40-1. Enfrentándose a un enemigo cuyas capacidades tecnológicas seguían siendo completamente desconocidas, el comandante de guerra se había forjado su reputación aplastando especies primitivas, pero nada en su experiencia lo había preparado para esta situación. Las naves humanas comenzaron a moverse hacia posiciones de escolta alrededor de la flota Crowley. Sus acciones dejaban claro que abandonar el sistema Saúl no era una petición, sino una exigencia firme. Las formaciones de escolta demostraron una coordinación táctica que denotaba un entrenamiento exhaustivo y una doctrina militar profesional. Cada movimiento era preciso y decidido, diseñado para guiar a las naves Crowley hacia el límite del espacio humano sin provocar conflictos innecesarios. El consejero Bex Prime se levantó de su asiento en la cámara. Sus rasgos reptilianos mostraban una mezcla de reivindicación y horror. El representante Soriano llevaba meses advirtiendo a sus colegas sobre el peligro humano, pero ni siquiera sus peores temores lo habían preparado para la magnitud de este engaño. Su voz resonó con claridad en la cámara mientras se dirigía a sus compañeros del consejo. Bex Prime recordó a la asamblea sus reiteradas advertencias sobre los patrones de comportamiento y las capacidades militares humanas. Había estudiado la historia de la Tierra con más detenimiento que nadie y había intentado alertar al consejo sobre los peligros de subestimar a esta especie. Las palabras del Sariano transmitían una amarga satisfacción por haber acertado, mezclada con un temor genuino por lo que la revelación de la humanidad significaba para la estabilidad galáctica. La flota de Crowley comenzó su apresurada retirada del sistema de almas. Sus orgullosas formaciones se disolvieron en una retirada desorganizada mientras las naves humanas mantenían sus posiciones de escolta. La visión de la fuerza militar más temida de la galaxia huyendo del espacio humano conmocionó a todas las especies representadas en la Cámara del Consejo. El equilibrio de poder que había mantenido la estabilidad galáctica durante miles de años cambió drásticamente en un instante. El capitán Morrison se dirigió al atónito consejo con la misma calma y profesionalidad que había mantenido durante la crisis. Explicó que la Tierra no tenía interés en conquistar ni agredir a ninguna civilización galáctica, pero que la humanidad no aceptaría la subyugación ni la interferencia en sus asuntos internos. El sistema Saúl permanecería bajo control humano y cualquier intento de violar esa soberanía se enfrentaría con medidas decisivas. La embajadora Clark dio un paso al frente para abordar las implicaciones políticas de la situación. Anunció que, si bien la Tierra retiraba su solicitud de membresía en el Consejo, la humanidad seguía abierta a establecer relaciones diplomáticas con cualquier especie dispuesta a tratarla como iguales. Los días de buscar protección u orientación de civilizaciones supuestamente superiores habían terminado, reemplazados por un nuevo paradigma basado en el respeto mutuo y el beneficio recíproco. El Dr. Rodríguez ofreció la revelación más escalofriante de todas al referirse a la operación de recopilación de inteligencia que se había llevado a cabo durante la estancia de la humanidad en la estación del Consejo. Explicó con calma que la delegación humana había dedicado su tiempo a recopilar análisis detallados de las capacidades defensivas, la composición de sus flotas y las vulnerabilidades estratégicas de cada civilización galáctica importante. Las implicaciones de la declaración de Rodríguez provocaron oleadas de miedo en la sala, ya que los representantes se dieron cuenta de que la humanidad poseía información exhaustiva sobre su hogar. Las debilidades del mundo. Las rutas comerciales, las redes de distribución de recursos, las instalaciones defensivas y las estructuras de mando militar habían sido mapeadas y analizadas durante lo que la galaxia había asumido como intercambios culturales inocentes y conversaciones diplomáticas. Rodríguez aseguró al Consejo que esta información permanecería confidencial mientras la Tierra y sus intereses fueran respetados por la comunidad galáctica. La amenaza tácita era clara. La humanidad tenía el conocimiento y la capacidad de atacar el corazón de cualquier civilización que decidiera amenazarlos. Y la reciente demostración había demostrado que el poder militar humano superaba con creces cualquier cosa que la galaxia hubiera imaginado. Timal 9 finalmente encontró la voz y formuló la pregunta que todos los representantes estaban pensando. La voz del orador cristalino transmitía un miedo apenas controlado al preguntar sobre las verdaderas intenciones de la humanidad hacia la comunidad galáctica. Las cómodas suposiciones sobre la debilidad y la dependencia humanas se habían desmoronado,
dejando al Consejo con la incertidumbre sobre cómo proceder. La respuesta del capitán Morrison se convirtió en una de las declaraciones más citadas de la historia galáctica. Explicó que la humanidad solo deseaba que la dejaran en paz, que siguiera su propio camino entre las estrellas, pero que cualquier especie que amenazara a la Tierra o a sus aliados descubriría porque los humanos nunca habían experimentado un siglo verdaderamente pacífico en toda su historia registrada. La declaración tenía implicaciones que dejaron helados a todos los estrategas militares presentes. Una especie que nunca había conocido una paz duradera había desarrollado capacidades militares que eclipsaban a las flotas combinadas de la civilización galáctica, y lo habían hecho manteniendo una seguridad operativa perfecta contra los servicios de inteligencia más avanzados de la galaxia. La sesión del Consejo concluyó con una votación de emergencia para reclasificar la Tierra del nivel 7, amenaza mínima, al nivel 1, amenaza extrema, la clasificación de peligro más alta en los registros galácticos. Se estableció una zona de seguridad alrededor del espacio humano con estrictos protocolos que regían cualquier aproximación al sistema solar. La galaxia había aprendido que, a veces, el depredador más peligroso es el que parece inofensivo hasta que las circunstancias lo obligan a revelar su verdadera naturaleza. El almirante Harper observó desde la base Luna cómo la última nave alienígena superaba la helopausa. Mientras su equipo comenzaba a planificar la verdadera expansión de la humanidad en la galaxia, la Tierra no buscaría unirse al orden existente, sino que forjaría su propio camino entre las estrellas, respaldada por un poder militar que había alterado fundamentalmente el equilibrio de la civilización galáctica. La era de la subyugación humana había terminado antes de que pudiera comenzar, reemplazada por una era donde la humanidad sería respetada no por su obediencia, sino por su fuerza.